Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, paso por acá un ratito para hacer una actualización de cómo estamos en este momento, con tanta campaña que está existiendo y para poner un poquito las cosas en claro, porque me vengo dando cuenta que ahora, en este momento, estamos igual que en el 2021, cuando empezaron a aplicar ya saben qué contra qué. Y ahí todos los llamados disidentes empezaron a dividirse. Y unos se dividieron gracias al gran trabajo que hicieron desde la quinta columna, unos se dividieron en que la culpa de todos los efectos que estaban apareciendo las tenía el grafe. Ustedes me van a entender porque saben que si yo hablo y digo las palabras completas en estas redes, me bajan el video o me pueden cerrar el canal. Entonces me van a entender. Y otros decían que era la famosa proteína, esa de las puntitas, lo que producía los efectos adversos. Bueno, y hasta llegaron a pelearse y gente que llegó a insultarse unos a otros. Y realmente esto no tiene ningún sentido, porque puede ser una cosa y puede ser la otra también. ¿Estamos? Pues estamos hablando de una sustancia química tóxica que se desarrolló con una única finalidad que fue anunciada en el 2019, que era la reducción de la población mundial. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con todo este tema que hay ahora? Ahora también hay una gran división entre los que dicen que el dengue existe y el dengue no existe, y que lo que se está viendo en muchas personas, con toda la sintomatología de dolores musculares y fiebre, no es más que un estado inflamatorio producido por una contaminación electromagnética que se potencia al tener grafe en su sangre. ¿Lo podemos tener en cuenta? Claro que lo podemos tener en cuenta. Sí, claro que sí. Porque aún sin tener esto en la sangre, el electromagnetismo nos está afectando a todos y nos está afectando de diferentes maneras. Pitido en los oídos, cansancio, un descanso inadecuado por la noche, porque ahí es donde suben, ¿no? Las frecuencias. eh, entonces no necesariamente hace falta haberse dado una, dos o tres dosis para estar sufriendo los efectos del electromagnetismo. Pero habiéndose dado las dosis, ¿puede suceder esto? Yo estoy convencida que sí. Ahora, ¿el dengue existe? Sí, existe hace montones de años, y esto apareció en el África y apareció en los países tropicales, producto de el tráfico de esclavos que empezó en ese momento. Y claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿estamos hablando de una palabra que empieza con bi y termina con us? No, de ninguna manera. ¿Estamos hablando de una bacteria? No, tampoco, de ninguna manera. ¿Y saben por qué llegó a esta conclusión? Llegó a esta conclusión porque quienes se han tratado con un medicamento que no está patentado y que es sumamente barato y que acá lo prohibieron en el año 2021, casualmente, que tampoco voy a decir el nombre, pero empieza con Iber y termina con Tina,
salen rápidamente de toda la sintomatología producida por el dengue. Entonces, ¿qué significa esto? Ese medicamento es un medicamento que ha solucionado los casos de malaria. Entonces, si no estamos hablando de un B corta, si no estamos hablando de una bacteria, estamos hablando de un parásito. Estamos hablando de un parásito que invade la sangre y que afecta fundamentalmente a los glóbulos blancos. Entonces, me parece una irresponsabilidad total negar la existencia del dengue. Totalmente irresponsable. Pero esto no puede ser motivo de división y de pelea, porque tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Por un lado, la contaminación electromagnética, y no se olviden ustedes que esta sustancia encontrada, el grafe, lo que produce es como una especie de neuromodulación, además, porque nosotros tenemos que entender que somos seres electromagnéticos y los dos órganos más eléctricos que hay en nuestro cuerpo son cerebro y corazón. Por eso también estamos viendo tantos casos de deportistas que se desploman y tan jóvenes y tan sanos, ¿no? Porque ser joven y sano es sinónimo, perdón, ser joven y deportista, corrijo, es sinónimo de ser una persona sana. Entonces, como decía el doctor Benito, que lo escuché en una entrevista muy interesante, hoy se está afrontando algo nuevo. Hay una nueva forma de enfermar. No es que hay nuevas enfermedades, hay una nueva forma de enfermar. Estamos viendo esta enfermedad que empieza con C, que es tomada como tan grave y que el doctor Hammer tantos años de investigación le dedicó en personas muy jóvenes. Perdón, estamos viendo tantas de las llamadas autoinmunes, que también el doctor Hammer demostró que las enfermedades autoinmunes no existen, pero estamos viendo toda esa sintomatología en niños, en gente muy joven, cuando en realidad esas enfermedades aparecían usualmente o habitualmente después de los 45, después de los 50 años. Entonces, hoy hay una nueva forma de enfermar. Y esto hay que enfrentarlo. Y para poder enfrentar esto hay que informarse, no hay que fanatizarse, no hay que pelear, no hay que discutir, hay que tener en cuenta y tomar diferentes puntos de vista. ¿Sí? Entonces, yo afortunadamente no padezco como hay alguien que niega rotundamente la existencia del dengue y que dice que tiene una constelación mitomaníaca de las contempladas por el doctor Hammer, y que lo promulga afanosamente, pero está tan exacerbada que cree que su verdad es la única, que tiene la única verdad. Y esto no es así. Nadie tiene la única verdad. Llegaremos a la verdad después de mucho tiempo de ir evaluando casos y después de mucho tiempo de ir investigando. Porque un choque biológico, un DHS, tiene que tratarse como tal, pero una parasitosis también tiene que tratarse como tal. Observen ustedes que acá en Argentina, algo que era endémico, como el mal de Chagas, hace bastante tiempo que no se toca y no se habla. Y mi padre era un hombre que nació en La Pampa y me contaba él que desde chicos mi abuela, su mamá, les advertía sobre la peligrosidad de la picadura de la vinchuca. La vinchuca, una vez que pica, deposita una larva de un parásito que se llama Trypanosoma cruzi y que va directamente al corazón y que produce
a lo largo del tiempo, con los años, patologías cardíacas. Entonces las casas tenían que ser limpiadas con mucha conciencia y revisado por abajo de las camas y los rincones, que no hubiera vinchucas. Y hoy nadie habla de esto, nadie habla de esto. Y leyendo a la doctora Hulda Clark, ella habla o hablaba muy claramente en sus libros. A ver, pongamos que con la mejor intención los médicos quieren curar. Bueno, hoy a los médicos no se los entrena para reconocer o tener en cuenta a los parásitos. Es más, un análisis de materia fecal detecta únicamente 40 parásitos en materia fecal. Un análisis de sangre, excepto no se tenga un microscopio electrónico, no va a detectar parasitosis en sangre. Y si hablamos que un análisis de materia fecal detecta nada más que 40 especies diferentes, en nosotros, seres humanos, pueden habitar 1000 especies diferentes, que además tienen la capacidad de traspasar tejidos, que además tienen la capacidad de llegar al cerebro y que además en los análisis de los viales de ya saben que se encontraron diferentes especies. Entonces, por favor, basta de fanatismos. Podemos buscar puntos de convergencia. ¿Y los puntos de convergencia a partir de dónde? En primer lugar, la pregunta es, ¿querés ser un ser libre? ¿Querés ser un espíritu libre? Yo sé que todos me van a contestar que sí. ¿Querés ser un ser humano sano? Me van a contestar que sí. ¿Querés ser alguien que pueda determinar o elegir la medicina con la cual tratarse en lugar de obedecer y delegar? Y la mayoría me van a contestar que sí. Entonces, a partir de esos puntos, ya encontramos 3 puntos de convergencia. El tema es cómo, el tema es qué estrategias usamos para llegar a eso. Y saben que ahora en mayo se va a firmar el famoso tratado de la Organización de 3 letras, que tampoco puedo nombrar acá, por la cual los países ceden su absoluta soberanía en caso de crisis sanitaria. Quiere decir que una organización que no está dirigida por un médico, que está dirigida por alguien que fue un terrorista en su país, un terrorista y un asesino, va a determinar en caso de crisis qué medidas tomar, y que además esto se extiende no solo a una crisis sanitaria, sino a lo que ellos llaman efectos del cambio del clima. Ok, entonces quiere decir que ante cualquier cosa que ya sabemos que puede ser provocada porque tienen la tecnología para provocarla, a nosotros nos van a decir, quédense encerraditos en casa porque afuera es muy peligroso. Y todo esto empezó desde Pasteur. Nos robaron el derecho a la salud a partir de Pasteur, mientras teníamos a seres humanos honestos como Vellano, como Bertrand, que hablaban de que los microorganismos no son nada, de que el terreno es todo. Bueno, ocupémonos del terreno y ocupémonos de las estrategias. Y la estrategia no es peleando. Se pierde mucha energía peleando, se pierde mucha energía confrontando. A mí ya no me interesa confrontar. Hay mucho ego y cada uno con su ego que haga lo que quiera. Y si lo quieren alimentar, porque el ego, yo puedo hacer una analogía con el ego, con un parásito.
Y cuanto más le das de comer al parásito, más gordo se pone y más toma el control. Toma el control de todas tus funciones y toma el control de tu propia voluntad. Y yo no quiero que el ego tome el control de mi voluntad. Yo quiero discernir, yo quiero reflexionar y yo quiero tomar decisiones. Entonces, el camino de las estrategias, porque sabemos que el cambio es individual, no va por el lado de la pelea. No va por el lado de la pelea. Acá no se trata de tener un gurú o un guía. Acá se trata de que todos juntos investiguemos, nos informemos, no nos fanaticemos, porque nadie tiene la verdad absoluta en este momento, donde es como una montaña rusa y va apareciendo cada vez más información, porque cada vez tenemos más información y cada vez tenemos más testimonios y cada vez tenemos más buenos aportes. Cuando digo buenos, estoy hablando de gente que no tiene conflictos de intereses y que lo único que busca es un bien para la humanidad. Entonces, por ese lado es que tenemos que caminar. Por favor, reflexionen sobre esto. Basta de fanatismos, basta de división. Y los que quieren dividir y que terminen quedándose solos o que terminen quedándose con un grupito de adeptos que les paguen sus retiros espirituales y de ascensión a la quinta dimensión y qué sé yo, que hagan lo que quieran. Pero los que tenemos reales puntos de convergencia, honestos, empecemos a caminar juntos y atendamos lo que tenemos que atender. Les dejo un beso muy grande y nos estamos viendo prontito.